Bienvenidos al tercer encuentro EMERCOF Revolución Industrial y Digital. Este es un formato 100% digital para stands, webinars y coffee breaks. Está patrocinado por la Sociedad Chilena de Ergonomía. Hoy tenemos a Sebastián Leroux, socio director de Alma Brands Marketing Best 2021 como director de branding. Además es publicista, máster en comunicación aplicada con mención en engagement, marketing, diplomado en innovación y creatividad organizacional, también diplomado en Marketing Strategy de la London School of Economics. Y la charla de hoy es las nuevas cifras azules que se esperan en las organizaciones. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, Carla, muchas gracias por esta invitación que me tiene sumamente alegre, ¿no? De poder compartir algunas cosas que están sucediendo en el mercado de las organizaciones, de las marcas y evidentemente darles algunos lineamientos de cómo se viene el futuro. Perfecto. Estamos entonces, aquí vamos a hacer el switch a compartir la pantalla y el escenario es todo suyo. Gracias. Muchísimas gracias, Carla. Bueno, muchas gracias a todos los que están presentes escuchando esta presentación. Hoy día, como decía Carla, vamos a hablar sobre las nuevas cifras azules que se esperan de las organizaciones, ¿no? Y eso es decir que tiene que responder a las distintas demandas de todas las audiencias de interés que nosotros podamos tener en nuestras empresas. Y para eso, una de las grandes herramientas, ¿no?, que van a poder permitir tener las cifras azules tiene que ver con las marcas, pero las marcas tenemos que entender si es que son realmente importantes para los negocios, ¿no? Y qué es lo que significan también. Y en el último tiempo, tenemos que hoy día la construcción de las marcas, el valor de las empresas, perdón, ha ido evolucionando en el tiempo, siendo hoy los activos intangibles gran parte de su valor. De hecho, ustedes lo que ven acá es los componentes, ¿cierto?, de valor de las compañías del S&P 500, es decir, el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, donde en el 2020 alcanzaron un 90% de valor, ¿no?, los intangibles de estas compañías, y donde evidentemente acá las marcas son parte de los assets fundamentales, siempre y cuando estén bien construidas. Pero eso nos lleva a hacernos otra pregunta, y es, ¿qué es una marca? ¿No? Y una marca, ustedes podrían hacer referencia a lo que les pueda decir Kotler, Porter, o buscar cualquier otra definición de algún gran prócer, tal vez del mundo del marketing. Sin embargo, si somos pragmáticos, y es algo que me encantaría que ustedes recuerden, es una definición bastante sencilla, pero bastante también certera con respecto a lo que se tiene que lograr. Y es que una marca, ¿no?, es igual simplemente a una combinación de reputación más identidad, donde la reputación es aquella promesa, ¿cierto?, que nosotros estamos dando como compañía, como organización, como marca, versus el desempeño que ven sus distintas audiencias con respecto a esa promesa. Y la identidad hace referencia al nombre, ¿cierto?, o a todo el estilo verbal, tonos y maneras de la marca, cuáles son los mensajes que uno comunica. También tiene que ver con el tagline o el slogan en algunos casos, todo lo que tiene que ver con la identidad visual, el cómo nos vemos, el cómo nos estamos mostrando, y también parte de la experiencia que nosotros podamos entregar. Por lo tanto, tenemos estos dos grandes componentes que son relevantes para las marcas, ¿no?, y que se construyan de forma consistente y coherente. Y cuando nosotros pensamos en justamente el tema de poder desarrollar marcas con reputación, acá entra otro concepto en el juego, y que tiene que ver con la confianza, ya que nosotros podemos tener la marca que ustedes desarrollen. Sin embargo, si es que uno no logra poder cumplir con esa promesa que uno está desarrollando, no logra conectar una identidad diferenciadora que apoye justamente también esa reputación, la verdad es que la confianza puede llegar a mermar, ¿no? Y ustedes saben, uno incluso con buena confianza podría tener ciertas audiencias más o menos cautivas, pero incluso así faltan otros componentes para poder llevar la relación más adelante, y ya van a ver cómo también eso impacta en estas cifras azules que todos nosotros buscamos y que estamos en distintas organizaciones. Y es fundamental para poder construir marcas de valor entender y usar a la marca como una herramienta de gestión del negocio, una herramienta que le da forma, ¿no?, al estilo, al comportamiento de lo que nosotros hacemos. Y por lo tanto, significa que las marcas ustedes tienen que dejar de pensarlas únicamente como algo del área de marketing o de comunicaciones. Una marca finalmente tiene que permear en cada una de las capas de la organización. Y eso es porque las empresas hoy día son un ecosistema de contenido de marca.
¿no? O sea, hoy día los productos y los servicios, ¿no?, tienen que ver justamente con esa promesa que estamos ofreciendo desde lo más tangible para nuestros clientes, ¿cierto? Desde el punto de vista transaccional, pero también el área de administración y finanzas, de operaciones y logística, todo lo que es servicio al cliente, colaboradores, cultura interna y tantos otros elementos, ¿no?, que son parte de esa construcción de reputación. Porque justamente, ¿no?, si es que nosotros pensáramos en algún ejemplo, hoy día estamos de forma digital. Algún día me encantaría poder estar con todos ustedes de forma presencial. Tal vez algunos viajarán desde fuera de Chile o en Chile desde alguna región. Y por lo tanto pensemos en ese caso particular, donde tal vez nosotros vemos que queremos ir a Emercof, ¿cierto?, del futuro, donde nos tenemos que tomar un avión. Y vimos algún comercial, alguna acción de marketing comunicacional, donde hay alguna línea aérea que nos convence de tomarnos ese avión, ¿no?, de comprarles un pasaje. Entramos a su página web y la experiencia tal vez fluye perfectamente, me compro el pasaje, voy al aeropuerto, me atienden perfectamente, todo es fluido en el aeropuerto e incluso el avión despega a tiempo, el servicio a bordo es correcto y llego a mi destino. Pero cuando llego a mi destino, mi maleta no llega, ¿no? Y ahí se produce un cortocircuito, ¿no?, de cierta forma en la cabeza de ese consumidor, de ese cliente, y hace referencia de forma inmediata a la promesa que la marca nos estaba haciendo. ¿Se acuerdan? La marca igual reputación más identidad, donde la reputación es justamente esa promesa que yo hago versus la percepción de la audiencia. Entonces, si yo les estaba prometiendo una buena experiencia a mis clientes y resulta que la maleta no llega, aquí la pregunta es, ¿de quién es el culpable?, ¿no? ¿El culpable es marketing? ¿Es comunicaciones? Probablemente no. Probablemente es el equipo de logística o el equipo de administración. Sin embargo, de cierta forma, tal vez un poquito más implícita, también lo es el equipo de marketing en este caso, ya que no logró llevar adelante la cultura relacionada a la marca desde el punto de vista del comportamiento y la forma en que se tiene que conducir la compañía desde todas las áreas, ¿no? Por lo tanto, acá un equipo de logística que impacta en mi experiencia, finalmente puede destruir toda la reputación de la cadena de valor de una compañía. Insisto entonces que una marca, y esto es fundamental que todos ustedes lo recuerden, es una herramienta de gestión del negocio que tiene que lograr impactar en cada una de las capas de organización y en cada uno de los puntos de contacto que tengan con sus clientes. Y eso tiene que ver desde la área de administración, el área de personas, el área de ventas, servicio al cliente, absolutamente todo. Y una de las grandes preguntas que nos hacen de forma bastante recurrente es, bueno, Sebastián, en este caso, si tú quieres involucrar a toda la organización, ¿cómo logras hacer eso?, ¿no? Esto no es tan sencillo. Y bueno, lo principal es tener que hablar en el mismo lenguaje que estas personas, ¿no? Porque hay áreas tan distintas, con intereses tan distintos, ¿no?, que ustedes, desde el punto de vista del manejo de la marca, tienen que lograr involucrarlos a todos, tocar la fibra de cada uno desde el punto de vista del desempeño del negocio en cada una de sus áreas, cómo ellos contribuyen también a la reputación de la compañía en su totalidad, y por lo tanto esto hay que bajarlo también a distintos KPIs u OKRs dependiendo de las metodologías que ustedes utilicen. Y eso significa poner a la marca, ¿no?, como protagonista, ¿no? Y esto ustedes lo pueden llevar a través de distintas herramientas, incluso probablemente más de algunos de ustedes utilizan los Balance Scorecard como una herramienta fundamental de gestión del negocio, donde normalmente ustedes tienen el objetivo principal, que es el crecimiento, ¿no?, y la parte financiera, los márgenes, ¿no?, las utilidades, los ingresos del negocio. Pero ¿cómo hacemos para que las distintas partes, clientes, el mundo financiero, procesos internos, el aprendizaje y el crecimiento, estén relacionados justamente a este comportamiento, a este estilo que la marca tiene que dar, justamente haciendo eso, poniendo la marca en el centro, generando ciertos compromisos y elementos que sustenten también al propósito, y ya llegaremos prontamente a eso. Entonces, simplemente para reforzar, tenemos que trabajar a la marca como una herramienta de gestión del negocio, cosa que se los acabo de mencionar en varias ocasiones, justamente por eso. Recuérdenlo, refuércenlo, y ahora vamos a ir entrando de cómo justamente debiésemos impactar o llevar
nuestro negocio a una segunda etapa de cifras azules, de sostenibilidad y de buen relacionamiento con todas nuestras audiencias. Y hay algo que de cierta forma ha ido sucediendo en los últimos años, y es que el propósito, ¿no? Desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de lo comunicacional, probablemente ustedes como concepto lo han escuchado mucho. Incluso puede ser que esté de moda. El problema es que muchas compañías, muchas organizaciones todavía no se han hecho cargo realmente del propósito ni de su construcción en base a todas las necesidades de las audiencias, y hoy día hemos caído de cierta forma en muchas compañías que dicen tener un propósito solamente porque han recitado, declarado, ¿cierto?, definido algo, tal vez a puertas cerradas. Y sí, lo que está claro es que hoy día las personas, las audiencias, ¿no?, están demandando que las marcas hoy desarrollen un propósito, ¿no? Y eso no significa únicamente que lo tengan escrito, significa que lo estén activando, que lo estén empujando, y que además sea algo que se pueda tangibilizar en el día a día de sus distintas audiencias. Pero ¿qué significa desarrollar una empresa o marca con propósito? Y para eso hay que irse a una pregunta inicial. ¿Y qué es realmente el propósito? Y bueno, el propósito es el compromiso, no solo con tener buenos resultados de su negocio, sino que además generar un impacto positivo en el mundo y la sociedad, ¿no? Y eso significa tener un compromiso explícito, auténtico, que define el valor que una compañía busca crear para sí misma y la sociedad. Significa tener que entender realmente a todas sus audiencias, internas, externas, ¿no? Y no solamente el mundo de los stakeholders pensando, o en los shareholders pensando en los accionistas, ¿no? Tenemos que pensar realmente cómo se genera una sostenibilidad, no solamente pensando en la base legal que nos permite operar, sino que también en la licencia social, ¿cierto? Que finalmente es el apoyo y el lado que nos va a generar esta sostenibilidad en el tiempo por parte de todas las comunidades y audiencias que se relacionan con nosotros. Pero construir hoy día entonces propósito, ¿no?, está lejos de ser simplemente una tendencia o una nueva moda, como lo han entendido muchos. Hoy día es una nueva norma que tenemos que seguir empujando, que tenemos que seguir creyendo en ella y tenemos que seguir impulsando. Y es un poco sobre lo que les voy a hablar hoy día, de cómo esto empieza a tomar relevancia, cómo se construye, cómo se baja para que realmente esto tenga un impacto justamente en el desarrollo y en el cumplimiento de cifras azules para cada una de sus organizaciones y compañías. Y entonces les puedo decir que hoy día tener propósito es una nueva etapa evolutiva, ¿no? Es un cambio de mentalidad y una transformación social profunda. Nosotros venimos hablando de muchos tipos de economía, de muchas revoluciones, ¿cierto?, industriales, y recordemos que pasamos por la economía agraria en algún minuto, pasamos por la economía industrial, llegamos a la economía de la información, pero hoy más que nunca les puedo decir que estamos en la economía del propósito. Y la economía del propósito, ¿no?, es aquella que logra combinar todos estos elementos sociales, ¿no?, donde los movimientos y las marcas se empiezan a unir. La economía del propósito tiene que ver con la economía de la felicidad, la economía de la experiencia, la economía del compartir, la economía de la atención, ¿no?, la economía del poder entregar más allá de simplemente decir que yo doy trabajo a las personas, ¿no?, o de que estoy entregando un producto o un servicio. La economía del propósito es poder combinar todos estos elementos de forma nutritiva, de forma positiva, para poder retribuir también a toda la sociedad. En definitiva, cuando estamos hablando de la economía del propósito y el propósito en sí mismo, estamos hablando de abrazar causas y hacerlas parte de la organización para cumplir ese deseo profundo de mejorar la vida de las personas, la sociedad, hoy y mañana, ¿no? Esto no significa únicamente pensar en el futuro desde el punto de vista del propósito, ¿no?, que es el por qué existo, ¿no?, o el qué me da derecho a existir, incluso en algunas categorías tal vez un poco más complejas. No es algo que yo solamente delineo para el futuro, sino que es algo que tengo que empezar a activar hoy día para llegar a eso, ¿no? No puede ser simplemente una frase de buenas intenciones. Y lo interesante del propósito es que al final es algo sumamente transformador, es lo transformador de hacer las cosas con un sentido inspirador. El propósito logra finalmente cambiar
o transformar, si ustedes quieren, las ideas y los preceptos que tenemos con respecto a algunas cosas. Por ejemplo, transforma el lugar donde trabajamos, ¿cierto? Con una cultura de empatía y compromiso que se vive desde el interior. Transforma la experiencia de servicios de nuestros clientes, también el significado de nuestros productos y servicios en sí mismos. Transforma el valor que aportamos al mundo en el que vivimos. Y eso es un gran rol que hoy día tienen que tener todas las organizaciones, ¿no? El cómo se comportan en esta sociedad. Pero para eso es sumamente clave entender que el propósito se desarrolla de manera totalmente integrada con la cultura y estrategia de desarrollo de la compañía. El propósito es un norte, ¿cierto? Nos dice hacia dónde tenemos que ir, pero también el cómo, ¿no? Y eso se tiene que vincular de forma muy potente a la cultura de la compañía, donde todas las personas se sienten alineadas con este propósito, con este contribuir hacia la sociedad y a las distintas audiencias a las que queramos llegar. Y evidentemente tiene que estar sumamente apalancado en la estrategia de negocios que estemos desarrollando. No se trata únicamente de decir, mejorémosle la vida a las personas, porque mejorar la vida a las personas como una organización es, primero, sumamente grandilocuente, ¿no? Si es que simplemente lo pongo así. Y eso es porque eso pareciera ser más bien una frase marquetera. Cuando yo pienso en mejorar la vida de las personas, que es lo correcto y es el impacto positivo que yo debiese tener y ejercer finalmente hacia mis audiencias, tengo que pensarlo desde dónde soy capaz de hacerlo, desde dónde puedo desarrollar ese impacto positivo, ¿no? Desde mi core de negocio, desde lo que yo sé hacer bien y el por qué estoy acá. Por lo tanto, el propósito es un marco que da sentido, que inspira, que tiene que movilizar, ¿no? A la estrategia y la cultura de la compañía, de tal forma de generar identidad y valor de marca. Y recuerden que el valor de marca hoy día, además, es un valor intangible que aporta valor como asset también financiero a las compañías. Por lo tanto, el propósito, cuando hablamos de él, y este es otro de los elementos fundamentales que ustedes tienen que entender, no es algo a lo que nosotros lleguemos simplemente con la definición. Hoy día hablar de propósito es comprometerse en un viaje de largo plazo que involucra a todas las capas de la organización. Y ustedes ven acá, en este pequeño gráfico, si ustedes quieren, los distintos niveles de estado de propósito, del arte de propósito dentro de las compañías. Antes algunas marcas se sentían marcas u organizaciones con propósitos simplemente por definirlas. Hoy día yo les puedo decir que hay distintos estados, que hay distintas etapas según nuestra metodología, donde la mayoría recién están en una etapa o convencional o de iniciación que tiene que ver justamente con este desarrollo. Pero tenemos que seguir empujando, ¿no? A realmente poder conectar estos propósitos con la estrategia, con la cultura, con capacitar, con insertar todo esto dentro de las distintas métricas de negocio que nosotros podemos tener y por lo tanto poder realmente tener accountability, ¿no? Acá estamos hablando realmente de poder llevar a cabo demostrando lo que nosotros somos capaces desde esa declaración que hicimos como propósito, ¿no? Por lo tanto, el propósito no es únicamente comunicacional, es algo que nos tiene que guiar, que nos tiene que empujar, que nos tiene que hacer sentido y que nos tiene que entregar también sostenibilidad. Pero para eso tenemos que generar más accountability, ¿no? Tenemos que hacernos cargo de cada una de las acciones que refuercen el propósito y menos bla, bla, ¿no? Esto no se trata solamente de comunicar, se trata de ser y ser sumamente consistente y coherente con lo que nosotros decimos que vamos a hacer. Por lo tanto, hay algo que a lo que los quiero invitar, es que ojalá evitemos este concepto del purpose watching, ¿no? Que al final tiene que ver con algo que se relacionaba hace años atrás del mundo de la sustentabilidad. ¿Se acuerdan que en algún minuto todas las marcas quisieron ser más o menos verdes, todas decían que eran sustentables y entramos en una era del greenwashing, que es justamente este lavado de imagen verde y que es justamente algo que tiene una tendencia a aparecerse en el mundo del propósito. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué aprendizaje sacamos también del mundo del greenwashing? Que justamente se tenía que desarrollar accountability, métricas, ¿cierto? Para poder gestionar toda la sustentabilidad y sostenibilidad de las compañías. Lo mismo sucede con el propósito y hay que empezar a impulsar estas distintas métricas y por lo tanto hoy día todas las compañías que simplemente hacen RCE por hacer RCE sin ser realmente algo asociado a mi propósito, a mi core del negocio, a mi esencia y a la honestidad con la que yo me quiero relacionar con las distintas audiencias,
finalmente eso la gente lo nota, lo percibe y sabe que no son acciones reales ni sostenibles en el tiempo. Pero quisiera hablarles hoy día de cómo podemos ir conectando esto, insisto, para poder llegar a estas cifras azules tan ansiadas después de 2 años, casi 3 años, ¿no? De bastantes complejidades sociales, ¿no? Complejidades políticas, complejidades medioambientales, complejidades en el mundo de la salud, ¿no? Y que no simplemente han afectado a Chile, sino que al mundo global, ¿no? En el que nosotros estamos insertos y por lo tanto también nos genera ciertas presiones. Y eso me lleva a hacerles una pregunta, ¿no? ¿En qué estamos hoy día como sociedad, como personas? Bueno, sucede que existe una tensión entre lo que les diría que son dos grandes conceptos, el concepto de la esperanza, ¿no? Y el concepto de la indignación. Y me voy a detener primero en la indignación. Y cuando vemos qué es lo que está sucediendo, y esto de forma transversal, no únicamente en Chile, en el mundo en general, hoy día hay una indignación muy grande en la sociedad desde el punto de vista de la conciencia que hemos tomado prácticamente todas las personas con respecto a algunos desafíos urgentes que tiene la humanidad, como puede ser el cambio climático, el trato igualitario, la relevancia de los mismos trabajadores, ¿no? La desigualdad social, la salud mental, y que acaben los abusos de todo ámbito, ¿no? Donde muchas compañías además han tenido un rol fundamental para generar esa desconfianza en la sociedad también. Pero por otra parte, y cuando uno está viendo los distintos estudios, las distintas métricas con respecto a la confianza, ¿no? Que hoy día ha decaído en prácticamente todos los ámbitos, ¿cierto? En todas las organizaciones, ya sean públicas o privadas, igual existe una esperanza que es bastante fuerte, ¿no? Y que es esa creencia profunda de que podemos vivir en un mundo mejor como todas las personas que estamos hoy día en esta sociedad. Y existe algo, además, cuando yo les decía que en los distintos estudios aparecen todas las marcas, todas las organizaciones, digamos, bastante disminuidas desde el punto de vista de la confianza, resulta que al mismo tiempo son las empresas, las marcas, ¿no? Que a las cuales se les entrega, ¿no? El valor de poder salvar esta sociedad, ¿no? Son las empresas, las marcas a quienes se les entrega esta fe, ¿cierto? Esta creencia de que pueden cambiar la forma de hacer las cosas en esta sociedad. Y para eso tienen que poder, obviamente, cambiar su mindset, cambiar su cultura, cambiar la forma de ver el mundo. Y donde se nos está exigiendo el poder salvar el mundo, desde lo que sabemos hacer, tener un rol social mucho más activo y una participación política, y esto hace referencia sobre todo al tener una posición fuerte con respecto a estas grandes temáticas sociales y el hacernos cargo de ellas. Y así empiezan además a tomar fuerza dos grandes conceptos, ¿no? Uno que es el propósito, que ya se los iba mencionando, y el otro que es la sostenibilidad. Y aquí siempre hay algo que empieza a mezclarse, que empieza a aparecer y que hace de repente mucho sentido a las personas, pero que también lleva a la confusión. Y es que uno debiese preguntarse si es lo mismo propósito que sostenibilidad. Y el propósito, ¿no? Obviamente, más allá de estas definiciones que ya les he ido dando, conjuga distintos elementos que se interconectan entre sí. ¿Qué necesita la sociedad? ¿Qué quieren o buscan las personas, ¿no? Mis consumidores, mis audiencias en particular, mis consumidores como tal? Y también qué es lo que nosotros podemos ofrecer como organización, como marca, ¿no? Cuando nosotros logramos hacer la conjugación de todos estos tres elementos, podemos desarrollar, evidente, un propósito que haga sentido, que pueda ser movilizador, que sea inspirador y que nos permita desarrollar acciones tanto desde los elementos transaccionales, como podría ser nuestro producto o servicio, hasta llevar a toda la organización en línea para poder empujar, obviamente, un mejor mundo, o una industria mejor, o una vida mejor, si así lo deseáramos. ¿Y la sostenibilidad? ¿Cómo se relaciona con esto? Bueno, la sostenibilidad, recordemos que también habla del triple impacto, del impacto económico, del impacto social, del impacto medioambiental, y justamente son parte de los elementos que hoy día la sociedad está demandando. Por lo tanto, empieza a generarse esta línea, ¿cierto?, mezclada, ¿no? Estos círculos mezclados, ¿no?, donde se interseccionan el propósito y la sostenibilidad. Y aquí voy a hablar del propósito y la sostenibilidad un poco para que vayan viendo cómo esto genera obviamente un impacto posterior de forma positiva en todos nuestros números. Hay que saber que el propósito de una compañía, más allá del propósito en sí mismo, del por qué existimos, es producir soluciones rentables a problemas de las personas y el planeta, ¿no? Y eso es un poco lo que buscamos, conectar la oferta con la demanda
solucionando, obviamente, necesidades o problemas de estas personas y el planeta. Pero a su vez, no debe ser rentable produciendo problemas a las personas o el planeta. Eso sería un fracaso en lo que es sostenibilidad. Compañías, además, que están invirtiendo en sostenibilidad, pero fallando en producir soluciones para las personas y el planeta, están fallando también en el propósito, ¿no? Y compañías que por otra parte son rentables, pero degradan el medio ambiente y la sociedad, están enfocadas en rentabilidad y no en propósito. Es decir, acá tenemos estos dos grandes conceptos de propósito y sostenibilidad que están justamente muy vinculados, donde podríamos llegar y hacer, digamos, un pequeño esquema, ¿no? Bastante sencillo y base, donde ustedes ven que una compañía con alta rentabilidad y alta sostenibilidad es una empresa con propósito, y posteriormente ustedes van a ver algunas gráficas, ¿no? Algunos datos duros que demuestran cómo las compañías justamente que tienen propósito son mucho más rentables. Aquellas que tienen alta sostenibilidad y baja rentabilidad son probablemente empresas financieramente insostenibles y que tienen que poder revertir estos elementos. Las que son bajas en sostenibilidad y alta en rentabilidad son empresas socialmente insostenibles hasta cierto punto, y las que no cumplen con ninguno de los dos evidentemente son muertos vivientes. Entonces, desde este lugar, ¿no? La invitación es a construir empresas con propósito, ¿no? Y esto implica considerar los límites de la naturaleza, el planeta y las necesidades sociales no resueltas a nuestro alrededor. Y por lo tanto, propósito y sostenibilidad van totalmente juntos. Y hoy el terreno está más fértil que nunca para justamente generar ese cambio, generar esa transformación y poder realmente impactar y llevar justamente a tener cifras azules en todos nuestros negocios, siempre y cuando estén alineados con estas demandas que nos están haciendo en la sociedad, ¿no? Desde nuestras audiencias internas, nuestros colaboradores, pero también hacia todas las audiencias externas con las que nosotros nos tengamos que vincular en algún momento. Y insisto, por lo tanto, si ustedes piensan en marca, tienen que poder llevarla de forma o usarla, perdón, como una herramienta de gestión del negocio en cada una de las capas de la organización, haciendo que todos se comprometan y que todos logren entregar de forma consistente y coherente esa promesa que ustedes están haciendo como organizaciones. Y eso me lleva a querer contarles, ¿no?, cómo están viendo el propósito las empresas en Chile en particular, ¿no? Y vamos a ver cuál es el estado del propósito hoy en día. Las empresas reconocen ampliamente desafíos a los que se enfrenta hoy más que nunca, están conectados con ser un aporte a la sociedad desde diferentes ámbitos. Hay que destacar que este estudio lo realizamos a fines del año pasado en conjunto con Sistema B, donde evaluamos el estado del arte del propósito, ¿no?, en pymes y grandes empresas, ¿no?, certificadas y no certificadas B. Y aquí empiezan a aparecer algunos estudios sumamente, o sea, resultados sumamente relevantes, ¿no?, que tienen que ver justamente con esto que hemos estado hablando. Cuando les preguntamos cuál era su percepción sobre los desafíos más relevantes que se enfrentan hoy las empresas, es justamente generar un impacto positivo más allá de los objetivos del negocio. Estamos hablando de un 45%, es enorme, ¿no? Y seguido por fortalecer la preocupación y cuidado por los trabajadores, los colaboradores. Y esto es fundamental, ¿no?, que además estén conectados el uno con el otro cuando uno piensa en las dos grandes temáticas principales desde el punto de vista de estos desafíos. Y es porque justamente si es que nosotros no involucramos a la compañía en el propósito, a los colaboradores desde su esencia, desde el ADN de la compañía, difícilmente podamos ejecutar bien un propósito hacia afuera y poder ser sostenibles en el tiempo. Entonces, de las siguientes temáticas, también les fuimos a preguntar en cuáles consideran que las empresas debieran participar e involucrarse activamente. Y el cuidado del medio ambiente y el cambio climático, ¿no? Y aquí todas las organizaciones, sin importar ni la industria ni el rubro, tienen algo que decir, tienen algo que hacer, ¿no? Y esto es fundamental que nos hagamos cargo. Y ustedes debajo de esto ven las distintas temáticas que también son relevantes, como el consumo sostenible, la confianza y la transparencia en las instituciones, la desigualdad social, entre otros. Y lo interesante de que cuando estábamos haciendo este estudio,
aparece que un alto porcentaje de empresas reconoce la importancia de definir un propósito, ¿no? Y esto se ve sumamente gratificante, ¿no? Porque hoy día las empresas, las personas que trabajan en las empresas se han dado cuenta de que esto es fundamental empezar a desarrollarlo, ¿no? Y 9 de cada 10 personas de las que participaron en, digamos, este estudio dado esta relevancia del propósito, ¿cuáles son los beneficios que aporta? ¿No? Uno debiese empezarse a preguntar también estos elementos para ver si es que esto hace sentido también con el acceso, ¿no? O el poder conseguir esas cifras azules que tantos de ustedes también están anhelando. Y bueno, justamente los beneficios principales, ¿cierto? Identificados en el desarrollo de un propósito, conectan con algunos ejes que son centrales para cualquier organización. Los trabajadores, el negocio y también su involucramiento a nivel social, ¿no? Si ustedes ven los primeros 3 resultados, el primero tiene que ver justamente con generar mayor orgullo, mayor relación, ¿no? Mayor pertenencia de cada uno de sus colaboradores a la organización en la que está. El segundo es realmente ser un aporte a la estrategia de negocios, cambiar la forma en la que nosotros estamos viendo el negocio y cómo lo estamos ejecutando. Y el tercero, más allá de un beneficio, es también visto como un deber social, ¿no? Y todas las otras temáticas que ustedes ven ahí también es sumamente relevante porque las audiencias externas, las personas, ¿no? Lo están diciendo, están demandando más acciones positivas, un impacto más positivo y mejor de todas las organizaciones hacia la sociedad. Y el foco en el propósito hay que pensarlo como un ejercicio reflexivo y de acción que exige poner al mundo interno al centro, ¿no? Y esto significa que junto a los consumidores, un público objetivo clave para el desarrollo del propósito consiste en el mundo interno, como se los he ido mencionando durante esta conversación. Y si se fijan, considerando el propósito, ¿quiénes son nuestros stakeholders? ¿Cuáles son las audiencias principales? Bueno, primero las personas y los consumidores y clientes, pero seguido muy, muy de cerca, un 2% del mundo interno, los trabajadores, los colaboradores en general. Y además, cuando uno empieza a profundizar en el mundo interno, uno de los principales garantes del propósito, luego la gerencia general, evidentemente, son justamente todos los trabajadores y colaboradores. Y esto es bien interesante lo que se produce acá, porque tiene que ver no solamente con la querencia firme que tiene que tener una gerencia general de querer impulsar esto, sino que también cómo movilizamos, motivamos, inspiramos a todos nuestros equipos a que estemos buscando justamente esta sostenibilidad a través de una organización con propósito. Y si bien aún la mayoría de las empresas declara contar con una definición de propósito, existen brechas que son gigantes en el viaje para construirlo. Y aquí les quiero mostrar algunos datos que son bastante reveladores. Primero, van a ver que desde si tienen un propósito definido por la organización, como les decíamos, casi todos tienen alguna definición y es bastante elevado. Pero luego, si han comunicado a toda la organización el propósito, esto empieza a disminuir un poco, ¿no? Es decir, el involucramiento, el cómo hacen la bajada a todos los equipos disminuye. Y si el propósito está totalmente alineado, integrado con la estrategia de negocio, sigue también en cuanto a la disminución, está por debajo de la definición del propósito. Y luego seguimos disminuyendo, ¿no? Hemos involucrado activamente a los equipos ejecutivos, miembros del directorio, hemos hecho que más gente se haga partícipe, también en un nivel inferior a simplemente la definición del propósito. Y si lo han comunicado además hacia afuera, ¿no? Hacia sus audiencias externas, eso sigue disminuyendo. Y luego también si lo han implicado, ¿no? O si hemos implicado a todos los colaboradores a la construcción e implementación, aún disminuyendo más. Lo mismo con que si tienen activado el propósito en todos los procesos y acciones que desarrollan, es decir, si usan el propósito como un filtro, ¿no? Para todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a decir, uno dice, bueno, este nuevo producto, esta nueva acción, esta nueva comunicación, responde y ayuda a construir mi propósito, aporta los compromisos que están sustentando mi propósito o no. Bueno, eso ha ido también mermando, si ustedes se fijan en este gráfico, y tenemos que poder hacer algo, ¿no? Para poder por lo menos equilibrar
el tema de la definición con el tema de la acción. Y muchos menos han todavía generado indicadores o KPIs para medir el propósito. O sea, son muy, muy pocas, y si ustedes se acuerdan, una de las temáticas que hablamos antes tenía que ver con el accountability, ¿no? Con esto de poder realmente gestionar, por lo tanto medir nuestro impacto en la sociedad. Por lo tanto, este gráfico lo podríamos dividir en dos, ¿no? Una cosa que es la construcción y la definición del propósito, que tal vez ahí las compañías están un poquito más avanzadas, por lo menos desde las buenas intenciones. Sin embargo, aún tenemos una brecha enorme, un desafío gigante de poder activar e implementar lo que es el propósito, ¿no? Que es la segunda parte de este slide, que es aquel que está en rojo, ¿no? Y que debiésemos poder transitar todas las organizaciones y empresas hacia allá. Entonces, a partir de estos resultados, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrentan las empresas hoy? El primero es que la definición del propósito es una dirección, ¿no? Establece un camino para el viaje. Entonces, el segundo punto, ¿no? Es justamente esto, de entender que el propósito es un viaje de largo plazo que implica este alto involucramiento de toda la organización y donde todas las capas y niveles tienen que hacerse parte para poder realmente cumplir con esto, ¿no? Y que la gente lo sienta, así que todas las audiencias perciban que estamos caminando sobre este norte, ¿no? Estas definiciones que nos llevan a generar un impacto positivo. Y por lo tanto, el propósito también es un impulso para desarrollar empresas y marcas que son regenerativas, ¿no? Marcas que significa que son más conscientes, que están atentos a los cambios, que son más nutritivas, que buscan devolverle algo a la sociedad y por lo tanto que están despiertas de forma constante, ¿no? Atentas realmente a cada una de sus audiencias para poder desarrollar distintos elementos, ¿no? Que no solamente apoyen al propósito, sino que tengan un impacto significativo y positivo para las personas. Y hoy las marcas con propósito, como les decía y como se los prometí, las marcas con propósito tienen mayores índices de crecimiento y han aumentado su valor en el tiempo. Por lo tanto, una marca puede dar sostenibilidad al negocio y a la sociedad, ¿no? Las marcas con propósito, las organizaciones con propósito crecen hasta 2 veces más rápido que las otras. Y eso es porque los mismos consumidores quieren que las compañías se levanten por las cosas que a ellos los apasionan, por las cosas que ellos necesitan que sucedan en este mundo. Y que la transparencia también es una de las cualidades más importantes de las marcas y por lo tanto que generemos justamente este accountability, que nos comprometamos realmente con lo que estamos diciendo y haciendo. En definitiva, el desafío para todos ustedes es construir organizaciones que importan e impactan positivamente, ¿no? Integrando la marca como una herramienta de gestión eficaz y en pos de transformar la forma de hacer los negocios, ya que eso va a asegurar las nuevas cifras azules demandadas por todas las audiencias de interés. Entonces los invito a que ustedes se tomen en serio estas grandes oportunidades que nos están dando las distintas audiencias, que nos están entregando los mercados, que nos hagamos cargo de poder, a través de nuestras organizaciones, generar mayor sostenibilidad a la sociedad, generando impactos positivos desde lo que nosotros sabemos hacer y evidentemente para lograr estas nuevas cifras azules que se esperan de todas las organizaciones, desde la rentabilidad, pero también desde el beneficio que se le entrega a todas las audiencias, a la comunidad, al mundo, a la sociedad en general. Muchísimas gracias por escucharme hablar sobre esta temática. Cualquier cosa que necesiten, evidentemente ahí tienen mis datos. Muchísimas gracias por la invitación y mucho éxito con lo que queda de EMERCOF 2022. Muchas gracias a ti, Sebastián. Está increíble, muy buenos datos, muy buenos información, muy atingente a lo que nosotros estamos buscando actualmente. Así que te agradecemos muchísimo que estés con nosotros, que hayas estado con nosotros hoy día. Me voy a colocar ahí en galería para que nos veamos los dos en paralelo. Te agradecemos también que hayas aceptado la invitación de parte de EMERCOF a ser parte de esta versión y por supuesto eres bienvenido cuando quieras. Armamos otra charla tan increíble como esta. Excelente, muchas gracias por todo, que estén muy bien. Chao. Y a todos ustedes los esperamos en una nueva charla. Chao, chao.